buenos días. En el día de hoy vamos a conectarnos con Visual Basic 2019 a una base de datos de Access del Office 365. Bien, esto nos sirve también para cualquier versión de Office y creo que también para cualquier versión de Visual Basic con ciertas, de repente, modificaciones, ¿verdad? Bien, lo primero que vamos a hacer es crear una pantalla principal, así como está aquí ahora mismo, en blanco. Y nos vamos a crear el origen de datos o la conexión a la base de datos. Bien, podemos hacer clic aquí donde dice orígenes de datos. Nos aparece esto. O bien podemos irnos, si no les aparece, podemos irnos donde dice ver, otras ventanas, orígenes de datos. ¿Ok? Agregamos un nuevo origen de datos, ya sea con este link o con este icono de acá. Bien, base de datos, porque nos vamos a conectar a una base de datos. Siguiente, conjunto de datos. Siguiente. Y aquí vamos a seleccionar nueva conexión. En el origen de datos, como nos vamos a conectar a una base de datos de Access, vamos a buscar aquí cambiar y seleccionamos archivos de base de datos de Microsoft Access. ¿Ok? Le damos clic en aceptar. Bien. Nos vamos a buscar dónde se encuentra nuestra base de datos. Muy bien. Para esto es importante saber dónde se debe ubicar la base de datos. En este caso yo estoy utilizando una base de datos y la voy a mover de posición, la voy a meter dentro de mi proyecto de Visual Basic para que ya la ruta de esa base de datos quede dentro de mi proyecto. La base de datos que voy a utilizar es esta que está aquí. Préstamos. La tengo en una carpeta externa, así que lo que voy a hacer es que la voy a copiar y la voy a pegar dentro de mi proyecto. Mi proyecto se llama Conectar VB 2019 Access 365. ¿Ok? Bien, dentro de esa carpeta, esta otra carpeta, ¿verdad? Donde se encuentran los objetos de mi programa en Visual Basic. Voy a pegarla momentáneamente aquí. Pero ella, después que hagamos la conexión con la base de datos, debe ir dentro de esta carpeta, bin the book. Aquí debe ir esa base de datos. Pero por alguna razón que no puedo investigar todavía, si yo la coloco ahora mismo dentro de esa carpeta, cuando yo hago la conexión, él me va a duplicar la ruta de esta carpeta. O sea, en vez de decir Connect Visual Basic 2019, etcétera, etcétera, en la carpeta bin the book, él me va a crear la carpeta bin the book y me va a volver a duplicar bin the book. Entonces, por el momento la voy a dejar aquí y luego la meto donde realmente le corresponde ir, ¿ok? Entonces la dejamos aquí temporalmente. Entonces buscamos nuestro archivo de base de datos, que es el que acabo de meter en la carpeta, ¿verdad? Buscamos ese, en mi caso, programa Visual Basic, Connect VB 2019 Access 365, dentro de la carpeta donde la coloque, y aquí está mi archivo de base de datos. Bien, como esto es un archivo que no tiene protección de contraseña, ni usuario y contraseña, entonces esto no necesito llenarlo. Bien, algo muy importante que ustedes deben tener en consideración antes de haber hecho o antes de haber llegado aquí, y es que si nos vamos aquí a las propiedades avanzadas, el proveedor de esta base de datos, el provider,
Vean que aquí está Microsoft Access OLEDB 12.0. Lo más probable es que si usted ya llegó aquí y usted no ha instalado el proveedor de la base, el motor de la base de datos de la versión 12.0, lo más probable es que usted tenga la versión 4.0 y esa versión no funciona para estas versiones de Access que tienen extensión ACCDB. ¿Ok? Vean acá en la cadena de conexión, vamos a ver que proveedores Access OLEDB 12. Si usted no tiene esa versión, esto no le va a funcionar, no le va a conectar. Bien, ahorita les digo entonces cómo instalar el motor, la versión 12 y no mantener la versión 4. Probamos conexión, no puedo hacer eso correctamente, muy bien. Y le voy a dar clic en aceptar. Bien, si usted no tiene la versión 12 del proveedor de Access, o del motor de Access, entonces usted tiene que descargarla. Una versión para Office 2010, 2016, 2019, 365. Yo les voy a dejar debajo de este video en los comentarios el link donde yo guardo estos archivos y donde usted puede descargarlos. Aquí está esta carpeta, orígenes de datos para Access. Bien, ¿qué problema tuve yo con esta versión? La fecha actual, 7 de mayo, perdón, 5 del 7 del 2020. Yo bajé las que realmente son para los Office 2016. Esta que está aquí para 32 y 64 bits. Pero tal vez por algún conflicto de mi instalación de Office, porque yo tenía instalado una versión de Office, la 2016, y luego me pasé a la 365. Pero la 2016 yo la tenía instalada como 64 bits y la 365 la tengo instalada para 32 bits. Entonces, cuando trataba de instalar una, me encontraba restos de la del 64 bits y no me permitía instalarlo. Cuando trataba de instalar esta del 64 bits, me encontraba restos de la instalación del 32 bits y no me permitía instalarlo. Entonces, lo que yo hice fue que conseguí esta versión 2017 del motor, ¿ok? Que también es la versión 12.0 de Access, del motor de Access, y con este yo pude hacer la instalación. O sea que en teoría estas dos le deben funcionar. A mí me funcionó esta. En teoría a todo el mundo le debería funcionar esta. Así que puede irse directamente con esta. Igual yo dejo el link para las tres instalaciones. ¿Okay? Una vez usted lo haya instalado, entonces ya usted va a tener el motor de la base de datos, la versión 12 y no la 4.0. Como lo muestra, aquí podemos mostrar la cadena. Si nos interesa saber la cadena de conexión, es esta que está acá. Provider, Microsoft Access, OLEDB 12, Data Source, el directorio de mi Visual Basic, que ya como lo tengo dentro de mi Visual Basic, no tengo que poner la ruta donde se encuentra el directorio de mi base de datos y el nombre de la base de datos. Entonces, ya probamos la conexión, le damos siguiente, me hace una pregunta. La conexión seleccionada utiliza como archivo de datos local, no está en el proyecto actual. ¿Desea copiar el archivo proyecto y modificar la conexión? No, porque esto lo voy a colocar yo donde debe ser. Entonces le digo que no. Si le dices que sí, lo que va a hacer es que te va a crear una copia de la base de datos ahí mismo donde yo la puse hace unos instantes. Le damos clic en siguiente. Y aquí le vamos a decir que de mi tabla préstamos, de mi base de datos préstamos, estas son las tablas que yo tengo. Y tengo las vistas y las consultas y todo lo demás, no me interesa ahora mismo. Solamente voy a pegar la tabla clientes
de esa base de datos de préstamo. ¿Okay? Voy a trabajar con esa sola tabla. Le damos clic en finalizar. Y ven que aquí se creó el dataset. ¿Ok? Aquí está creado nuestro dataset con nuestra tabla cliente. Y aquí están todos mis campos de la tabla cliente. O sea, y aquí estoy seguro de que logré conectar o vincular mi base de datos con Visual Basic. Muy bien. Hay una forma muy sencilla de hacerlo, que es una forma donde prácticamente todo está automatizado. En otro video les voy a hacer esta misma práctica, pero donde usted manualmente coloca los campos que usted quiere colocar y los botones que usted quiera colocar. Así que van a ver dos videos con esta conexión. Esta que es totalmente automática y la otra que es un poquitito más manual, donde usted puede controlar también muchas cosas. Aunque usted lo puede controlar aquí, pero lo quiero hacer de cero para que se vea la diferencia o para que usted utilice la que más le convenga. Bien, entonces yo me voy aquí al dataset. Antes de eso, vamos entonces a colocar la base de datos donde realmente debe estar. Recuerden que al principio colocamos la base de datos aquí. Vamos a quitarla de aquí, la corto. Le voy a dar bin de book y lo pego aquí. Ahí es donde realmente debe ir la base de datos. Por alguna razón, cuando yo hago la conexión, él me hace una duplicidad con la base de datos. Pero bueno, ya logré resolver que el tema era por ese asunto. Bien, entonces abrimos aquí la tabla cliente y vemos cómo queremos desplegarla en nuestra pantalla. En este caso la voy a desplegar en forma de detalle. La puedo desplegar en forma de Data Grid View. Data Grid View es como una tabla, como si fuera Excel, en donde nosotros podemos ver toda la información de la base de datos de esa tabla. Vamos a verla de las dos formas. Primero la vamos a colocar aquí en detalle. ¿Okay? La tenemos en detalle y arrastramos hasta acá y vean que automáticamente él me va a crear una barra de navegación y me va a traer todos los campos de la base de datos con sus respectivos nombres, que son los labels que usted los puede cambiar después. Por ejemplo, número de cliente, ¿okay? Cédula, nombre y demás. Muy bien. Una vez que usted ha hecho esto, vean que en nuestra pantalla, acá abajo, en esta barra de acá abajo, me aparece el dataset, el binding source, el table adapter, el table adapter manager y el cliente binding navigator. Estos son objetos que nos van a permitir navegar a través de nuestra aplicación conectado con la base de datos de Access. O sea, ya prácticamente, sin haber hecho nada, sin haber programado nada, solamente haber creado la conexión, ya nosotros vinculamos nuestro Visual Basic con la base de datos. Vamos a probarlo. Iniciamos la aplicación. Vean, ya está conectado. Aquí me dice un registro de 3. Lo puedo navegar entonces por los 3 registros de mi base de datos. Vamos a abrir la base de datos para que vean que son los registros
reales de mi base de datos. Era esta, programación. Tabla clientes, Manuel, Nadia y María. Aquí lo tenemos, Manuel, Nadia y María. Y podemos navegar, podemos agregar elementos nuevos o registros nuevos a nuestra base de datos y podemos borrarlos y actualizarlos. ¿Ok? Bien, ya vimos entonces cómo lo pudimos meter en nuestra pantalla en forma de detalle. Vamos a poner adicional a verlo en un Data Grid View. Abrimos nuevamente aquí cliente, Data Grid View, arrastramos y vean que aquí nos lo muestra de una forma diferente. Bueno, vamos a ampliarlo un poquito aquí para ver si lo podemos aquí. Después usamos el scroll para poder ver la información que nos hace falta ver. Bien, ya, nuevamente, sin haber hecho nada, puedo correr la aplicación y la información que tenemos aquí es exactamente la misma información que tenemos acá, solo que en dos vistas diferentes. Si navego aquí, ¿ok? Tanto acá como acá me despliega la información del tercer registro, del segundo registro, del primer registro, ¿ok? Puedo agregar un registro nuevo, vamos a agregar un registro nuevo. Ah, miren, número de clientes -1. Vamos a detenernos aquí para hacer un pequeño ajuste. Como en nuestra base de datos, el cliente ID es un campo autonumérico, como es un campo autonumérico, vamos a irnos aquí a la tabla. Bueno, aquí aquí ven que aquí hay una pestañita en el Redis View. ¿Dónde puedo mandar esto? A ver. Ajá. Aquí. Le damos clic con el botón derecho a nuestro dataset y nos vamos donde dice editar dataset con el diseñador. Nos aparece esta pantalla que está aquí. Mi llave es cliente ID y en mi base de datos esta llave es autonumérica. Entonces, nos vamos a las propiedades de este campo, cliente ID, y le decimos que la semilla, o sea, ¿dónde inicia el autoincremento? Iniciaba en 1. Él me lo puso por defecto en -1 porque él no sabe cuál es la propiedad que yo le había dado a mi base de datos en Access. Y el autoincremento va a ser de 1 en 1, obviamente. Si en la base de datos no hubiera nada de información, él empezaría en 1 y incrementaría de 1 en 1. Como ya en mi base de datos hay registros que yo he manipulado, entonces él va a buscar el último registro y le va a incrementar en 1. ¿Ok? Entonces con esto ya dejamos lo de la base de datos, guardamos aquí, establecido. Vamos a correrla nuevamente. Agregamos un registro nuevo. Vean que por defecto, en antes le había puesto -1. ¿Ok? Por defecto le encontré al cliente con el cliente ID más alto, que era el 3, y le agregó 1. Obviamente, como este campo no es intocable realmente, aquí lo podemos tocar, pero este campo es intocable, la base de datos le va a poner el que le corresponde. Ya yo he manipulado de repente unos 20 registros, así que cuando yo lo grabo,
él me va a cambiar este 4 por el número 21 o el que le corresponde en su momento. Nos vamos a poner aquí cédula, vamos a utilizar la fecha de hoy, 507. 0507, nombre, 5, apellido, 7, dirección, Panamá, teléfono 5555-7777. Bueno, los demás campos los podemos dejar en blanco, son campos que no son necesarios, no son mandatorios o no son obligatorios. Fecha de nacimiento, etcétera. El sexo vamos a poner aquí masculino y listo. Guardamos y vean cómo automáticamente en el data grid se colocó la información que hemos colocado en nuestros text box acá. ¿Ok? Bien, voy a salir y voy a volver a entrar. Aquí está entonces, el registro era el 21. Y aquí está la información que colocamos hace unos instantes. ¿Ok? Vamos a ver la base de datos. La base de datos que está en el disco duro. Bin, the book. Préstamos. Acá la cliente. Vemos donde se agregó el cliente número 2157 Panamá. ¿Ok? Ahí lo tenemos. ¿Qué hemos programado? No hemos programado absolutamente nada. Entonces, bueno, ya nosotros podemos agarrar y manipular nuestros objetos, agregar o eliminar objetos a nuestro propio gusto. Bien, vamos a agregar unos botones aquí para, de repente no queremos utilizar la barra de navegación que nos ha creado automáticamente el Visual Basic. Vamos también a probar lo de la actualización. Vamos a probar aquí. La actualización no es más que cambiar cualquier cosa. Vamos a borrar aquí los teléfonos y guardar. ¿Ok? Teléfono y celular borrado. Lo guardamos. Vamos a salir para probar que funciona. Teléfono y celular borrado. ¿Ok? Y vamos a probar entonces la eliminación del registro. Yo me puedo parar tanto acá como acá, ¿verdad? En mi data grid o en mi text box. Y él va a navegar por los dos objetos. Entonces vamos a eliminar este objeto, el número 21. Ha sido eliminado. Vamos a volver a correr la aplicación. Ya no existe. Ok, también podemos, para evitar que la persona esté navegando por los dos controles, por el data grid o por los text box, vamos a cambiar unas propiedades aquí al data grid. Habilitar la acción de agregar, la edición y la eliminación, para que no se pueda hacer nada de eso en el data grid view, simplemente que sea para mirar, no para tocar. Ven que ahora ya yo no puedo tocar nada aquí, ni puedo agregar registros, a menos que sea exclusivamente por el botón de agregar. Y todo se va a hacer por acá, por los text box y no por el data grid view. Así evitamos pues que haya confusiones en las cosas que hacemos. Vamos a agregar entonces un botón
para navegar, que no sea este mismo. Entonces vamos a ver cómo funcionan estos botones de navegación. Bien, vamos a agregar entonces, nos vamos a los controles comunes, agregamos un botón aquí, vamos a ponerle aquí texto, que este es el que se va a ir al inicio. El anterior. El siguiente. Y al último. Entonces vamos a programar lo siguiente. En este botón de aquí que va a ser el que va a ir al inicio, vamos a recordar cómo se llaman nuestros orígenes, nuestros navegadores. La tabla, el binding, vamos a utilizar el binding source, la tabla cliente. Entonces le vamos a decir que cliente binding source punto move field, que se vaya primero. ¿Ok? Hacemos lo mismo para el siguiente. Cliente binding source punto move previous, que se mueva al registro previo. Move next. Y move last, al último. Ok, vamos a probarlo. Entonces ya vemos cómo estamos navegando gracias a los botones que acabamos de crear. ¿Okay? Podemos también agregar botones para agregar un registro nuevo, eliminar o guardar datos. Vamos a hacerlo. Ya tenemos nuestra barra de navegación, pero igual para que sepamos cómo funciona, ¿verdad? Cómo podemos hacerlo. Vamos entonces a crear 3 botones nuevos. Ok. Vamos a ponerlo acá abajo.
Este va a ser un nuevo registro. Este va a ser para eliminar. Este va a ser para guardar. Y en el botón nuevo lo único que le tenemos que decir es que entre binding source punto add new. Add new es lo que va a hacer es que me va a agregar un nuevo registro. Vamos a irlo probando a mí me gusta ir probando las cosas mientras las voy haciendo para que si sucede algo pues me doy cuenta inmediatamente. Nuevo, entonces ya puedo agregar un nuevo registro. 44, 44, 44. Bueno, no he puesto el botón de guardar, ¿verdad? Lo puedo usar acá arriba igual, pero la idea es no tener que utilizar nuestra barra de navegación si no la quisiera usar. Entonces vamos a agregar el botón de borrar. El de borrar, entonces yo le digo cliente initial punto remove current. Entonces me va a remover el registro actual. Y el botón que más de repente necesita un poquito más de texto es el botón de guardar. Bien, ¿por qué? Porque aquí es donde le decimos entonces a la aplicación que se vaya a nuestro dataset, que se conecte con la base de datos y actualice la información que hemos nosotros agregado, eliminado o modificado directo, o sea, que haga los cambios a la base de datos. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a poner un try catch, ¿ok? Try catch, el try catch es una función, a los que no saben, que como lo dice aquí mismo, él intenta, ¿verdad? Ejecuta las instrucciones que se le pidieron. Si existe un error, él lo atrapa y yo puedo pues decirle que me mande un mensaje con el error que se generó. Vamos entonces a intentar con el cliente binding source punto edit, ¿ok? Estamos diciendo que ya termine de editar, ¿ok? Que cancele ya las ediciones y luego le decimos que actualice el dataset. ¿Ok? Con el table adapter
el dataset préstamos, después que se creó. Que es más acá abajo. El dataset préstamos, el adaptador de tablas, ¿ok? Bien, entonces él va a tratar de hacer esa actualización de la base de datos. Supongamos que por alguna razón la base de datos se haya corrompido, se haya eliminado o suceda alguna situación en la que no se pueda actualizar la información. Él, en vez de generarme un error y de reventar el programa, que el programa se detenga o se tilde o se congele, él lo que va a hacer es que va a atrapar la excepción, va a atrapar el error, y aquí le voy a decir que me mande un mensaje diciéndome cuál es el error que se produjo. Entonces yo le digo, msgbox, error con la base de datos. Y la captura del error se va a hacer en la variable ex. Entonces le digo ex.message .toString. Entonces es aquí donde él me va a capturarle el error y me va a decir qué fue lo que sucedió con la base de datos. Y yo me puedo dar cuenta entonces si fue que no se hizo la conexión, si no encontró la base de datos, si existe algún error de algún tipo con la misma. Entonces vamos a probar los botones que acabamos de crear. Vamos a actualizar al cliente Manuel Adames. Vamos a cambiar la cédula por 7. Acá no me permite hacerlo, tengo que hacerlo por acá. 7-7777-7777. Vamos a agregar un nuevo registro. 23. Vamos a navegar por los registros. Vamos al inicio. Vamos al final. Ahí vamos a eliminar el 22. El 22 vamos a eliminarlo. Listo. Entonces vamos a guardar los cambios. Vamos a retener la aplicación. Vamos a volverla a correr. Y aquí está. Se eliminó el 22. Me actualizó la cédula de Manuel Adames. Y me agregó el número 23. Vámonos a la base de datos a ver si es cierto. Aquí está el 23, el 22 ya no existe y la cédula de Manuel Adames cambió. Bueno, ya yo pudiera programar entonces otras cosas, como por ejemplo, decirle que en el sexo, vamos a poner esto, en el sexo, como yo sé que el sexo es una M solamente o una F, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar una propiedad que me diga que el sexo solamente debe ser de un max length. Max length es que solamente puedes meter esa cantidad de caracteres, en este caso 32.767. Yo quiero que solamente sea una M o una F, así que le pongo un solo carácter en el sexo. Entonces yo voy a poner un label aquí que me diga M
para masculino o F para femenino. Ok, este label voy a ponerle un nombre, LBL sexo, y voy a copiar este texto de aquí para ponerlo igual ahora que voy a programar aquí. Y también le voy a poner una propiedad a este text box para que el texto solamente sea mayúscula. Me busca la propiedad. Nombre. Text align. No recuerdo la propiedad. Hay una propiedad donde puedes hacer que el texto solamente sea en mayúscula o solamente sea en minúscula. Aquí da. Character casing. Upper. Todo lo que escribas ahí, aunque sea en mayúscula o en minúscula, se escriba en mayúscula. Y puedes también, recuerda, porque puedes darle un formato a la fecha para que sea y quite las propiedades. A las propiedades para cambiar el formato de la fecha. No lo voy a hacer ahora mismo para no perder más tiempo. Entonces, yo quiero que cada vez que yo navego o cada vez que este valor de aquí cambie, me diga si el sexo es masculino o si es femenino. Entonces yo le voy a decir, en el text box texto, text change, la propiedad text change, cuando el texto cambia, yo le digo, sí, sexo, text box, punto, text, es igual a M, entonces, LBL sexo, punto text, se igual a masculino. De otro modo, si sexo Xbox punto text es igual a F, entonces LBL sexo punto text igual femenino. De otro modo, LBL sexo punto text igual masculino o femenino. Y le decimos entonces que lo borre también.
y le decimos que el label lo borre, o sea, que no te deje poner nada, porque miren, si lo hago ahora mismo así, vamos a decir que quiero cambiar el sexo de esa persona, le pongo una Y, me dice masculino o femenino, pero igual yo lo puedo guardar con la Y. ¿Ven? Se guardó el sexo con la Y. Entonces, lo que voy a hacer es que, mientras no sea F o M, que lo borre. De otro modo, dice, pone el text box, el label que diga masculino o femenino, y al text box sexo, .text, .clean, lo borro. Vamos a ver. Sexo, vamos a poner aquí una T de tomate. T. Cualquier cosa que yo escriba, si no es M o F, la borran inmediatamente. Pongo M, masculino. Muy bien, vamos a navegar entonces por los botones. El sexo es M, masculino. María, el sexo es F, cambió automáticamente a femenino. El siguiente sexo no tenía sexo, entonces pone M masculino y F femenino. ¿Ven? Entonces, así podemos programar también botones, checkbox, radio button y cualquier otra cosa que necesitemos programar. Ah, y obvio, no se les olvide poner siempre, lo voy a poner aquí en grande, salir. Bueno, muchachos, creo que con esto tenemos suficiente. Ya aquí nos queda simplemente aplicar nuestros conocimientos y empezar a trabajar con lo que sabemos y promover el uso de la investigación y adaptar nuestros conocimientos a lo que ya estamos haciendo. Recuerden, aquí abajo les voy a dejar, en el video les voy a dejar los links donde pueden bajar los motores de la base de datos para la versión 12.0 y el link del siguiente video, que es un poco más manual que el que acabamos de hacer. Listo, entonces nos veremos en la próxima. Saludos.